A primera vista, parece un simple retrato doble. Dos hombres elegantemente vestidos, rodeados de objetos. Pero cuanto más lo miramos, más entendemos que esta pintura es mucho más que eso. Cada centímetro parece esconder una pregunta. Y sin duda, lo primero que llama la atención es esa forma extraña en el suelo. Una mancha alargada, un objeto deformado, algo que no parece tener sentido hasta que cambiamos de ángulo. Desde un punto específico, esa mancha se transforma en una calavera perfectamente formada, pintada mediante una técnica de distorsión visual que parece adelantarse siglos a su tiempo. Un recordatorio silencioso de la muerte, un memento mori escondido a plena vista. Pero eso es solo el comienzo. Instrumentos astronómicos, un laúd con una cuerda rota, libros de aritmética, globos terráqueos, telas lujosas y hasta un crucifijo oculto entre las sombras. Los embajadores de Hans Holbein el Joven no es solo una pintura, es una de las obras más enigmáticas del Renacimiento, una imagen donde el poder, la ciencia, la religión, la diplomacia y la muerte conviven en una misma escena. La obra se titula oficialmente Jean de Dinteville y Georges de Selve, aunque casi todos la conocemos como Los Embajadores. Y en este video vamos a analizarla detalle por detalle. ¿Qué significan sus objetos? ¿Por qué Holbein pudo haberlos colocado ahí? ¿Y cómo una pintura aparentemente elegante terminó escondiendo uno de los recordatorios de muerte más famosos de la historia del arte? Antes de entrar en sus símbolos, dime algo en los comentarios. ¿Qué te llama más la atención de esta pintura? ¿Los objetos científicos o esa calavera imposible del suelo? Y si te gusta descubrir los secretos ocultos dentro de las grandes obras de arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo por lo que muestra, sino por todo lo que decide esconder frente a nuestros ojos. Lo primero que caracteriza a esta pintura es su realismo meticuloso. Holbein pintó cada textura con una precisión extraordinaria. En la figura de la izquierda vemos mangas de satén rosado, cubiertas por una prenda de piel larga, unida por delicados adornos dorados. En la figura de la derecha aparece una vestimenta episcopal cubierta por un abrigo forrado de piel. Solo por los materiales, podemos entender que estos hombres eran personas de riqueza, educación y poder. También podemos ver el detalle del tapete oriental colocado sobre la repisa, con sus flecos y motivos geométricos, y la cortina verde de terciopelo que ocupa el fondo. Todo en la pintura habla de lujo, pero no de un lujo vacío, sino de un lujo calculado para mostrar estatus, conocimiento y refinamiento. Hay dos detalles que nos dan pistas sobre la identidad y la edad de los retratados. En la mano de Jean de Dinteville aparece una daga dorada grabada con el número 29. Esa era su edad cuando la pintura fue realizada. Y junto a Georges de Selve, vemos un libro donde aparece el número 25, que probablemente también señala su edad en ese momento. Pero uno de los elementos más importantes está justo en el centro de la obra, la repisa. Sobre ella, Holbein acumuló objetos relacionados con el quadrivium, el conjunto medieval de 4 disciplinas consideradas esenciales para una educación completa: aritmética, geometría, música y astronomía. Y la distribución no parece casual. La parte superior está dedicada al cielo, la parte inferior a la tierra. Arriba aparecen instrumentos vinculados con los cuerpos celestes, el tiempo y la medición del universo. Abajo aparecen objetos relacionados con el mundo humano: comercio, música, geografía, religión, división y conflicto. La pintura entonces no solo muestra a dos embajadores, muestra una visión del conocimiento humano, un mundo ordenado por la ciencia, las matemáticas, la música y la observación del cosmos. Pero debajo de ese orden hay una grieta. Empecemos por la repisa superior. De izquierda a derecha, lo primero que vemos es un globo celeste con las constelaciones. Junto a él aparecen instrumentos para medir el tiempo y el espacio, como relojes solares y otros dispositivos astronómicos. Durante años, los estudiosos han intentado descifrar las fechas, horas y latitudes indicadas por estos instrumentos, pero no existe una interpretación definitiva. Uno de los instrumentos más discutidos es el reloj solar cilíndrico. Según una teoría, podría señalar el 11 de abril, Viernes Santo de 1533. Pero el historiador Eric Ives propuso otra posibilidad, que la fecha indicada fuera el 11 de mayo de 1533, vinculándola con el reconocimiento de Ana Bolena como reina en la corte de Enrique VIII.
Si esta lectura es correcta, el detalle conectaría la pintura con uno de los momentos más tensos de la historia inglesa, la ruptura con la Iglesia Católica y el avance de Inglaterra hacia el protestantismo. Pero debemos ser cuidadosos. No todos los instrumentos coinciden con precisión. Algunos muestran horas diferentes. Un reloj poliédrico con brújula, por ejemplo, presenta lecturas que no encajan del todo entre sí. También aparece un torquetum, un instrumento astronómico de origen antiguo utilizado para calcular posiciones de planetas y estrellas. Durante el Renacimiento, un objeto así era llamativo, culto y prestigioso. Estos instrumentos ya habían aparecido en otra obra de Holbein, el retrato del astrónomo alemán Nikolaus Kratzer. Por eso resulta curioso que, en los embajadores, no todo esté alineado con precisión perfecta. Quizá fue un error, quizá fue una licencia artística, o quizá Holbein quiso sugerir que incluso en un mundo lleno de ciencia, medidas y cálculo, el orden humano puede estar desajustado. Una pintura sobre conocimiento, pero también sobre crisis, sobre instrumentos que miden el cielo, mientras la tierra se divide debajo de ellos. Si esta lectura te está pareciendo fascinante, suscríbete al canal, porque en el Renacimiento los objetos científicos no solo presumían sabiduría, también podían esconder conflictos políticos, religiosos y espirituales. Y dime en los comentarios, ¿crees que Holbein quiso pintar un mundo ordenado o un mundo que parecía ordenado pero estaba a punto de romperse? Ahora bajemos a la repisa inferior. Lo primero que vemos es un globo terrestre colocado de forma invertida o inclinado de manera poco habitual. En él París ocupa una posición privilegiada, pero Holbein escribió el nombre como Baris en lugar de París, y algo similar ocurre con Britannia, que aparece como Britania. Estas grafías pueden parecernos errores, pero también podrían reflejar pronunciaciones, variantes ortográficas o irregularidades normales de la escritura en el siglo XVI. Hay otro punto marcado en Francia, Policy, lugar donde Jean de Dinteville tenía sus propiedades. Este detalle fue clave para ayudar a identificar al hombre retratado. Junto al globo encontramos un libro de aritmética abierto, acompañado por una escuadra. Se trata de una obra real de Peter Appian, humanista y matemático alemán, dedicada a instrucciones de cálculo para comerciantes. Lo llamativo es que el libro aparece abierto en una página relacionada con métodos de división. El encabezado dice divide, es decir, que se divida, o hágase la división. Y aquí la palabra adquiere un peso simbólico enorme, porque en la Europa de 1533, la cristiandad estaba precisamente dividida. La Reforma protestante había abierto una herida profunda entre católicos y protestantes, no solo por teología, sino por poder, territorio, obediencia y autoridad. Así, una simple página de aritmética puede convertirse en comentario histórico. Más a la derecha encontramos dos instrumentos musicales, un laúd y un estuche de flautas. Normalmente, la música podía simbolizar armonía, pero aquí algo está roto. Una cuerda del laúd aparece quebrada y enrollada, y del estuche falta una flauta. La armonía está incompleta. En este contexto, muchos han leído estos instrumentos como símbolos de la pérdida de armonía en medio de la crisis religiosa de la Reforma. Debajo aparece un libro coral, específicamente un himnario luterano escrito en alemán. Holbein eligió mostrar dos páginas que en el original no estaban una junto a la otra. La página izquierda presenta el himno de Martín Lutero Ben, Espíritu Santo, mientras la derecha muestra una versión abreviada de los 10 mandamientos, también vinculada con Lutero. Este detalle puede interpretarse como un deseo de reconciliación, o como una manera de recordar que, pese a las divisiones, todavía existían elementos comunes capaces de unir a católicos y protestantes. Y esto conecta directamente con George de Selve, el hombre de la derecha. No era solo diplomático, también era obispo de Lavaur, nombrado a una edad muy temprana. Era conocido por su inteligencia, su postura moderada y su preocupación ante las tensiones entre el catolicismo y los movimientos protestantes. Por eso, los objetos que lo rodean no son neutrales. Hablan de una Europa dividida, de una fe en crisis, de una armonía rota, y de hombres cultos intentando comprender un mundo que se les estaba partiendo frente a los ojos. Pero ahora llegamos a los dos detalles más famosos y más inquietantes de la pintura. Dos elementos escondidos y al mismo tiempo imposibles de ignorar.
Uno es difícil de encontrar, el otro es difícil de reconocer. La calavera anamórfica y el crucifijo. Empecemos con la gran forma extraña en el suelo. Durante mucho tiempo, este elemento causó confusión. Hoy sabemos qué es, pero durante años no fue tan sencillo identificarlo. En el siglo XIX, un trabajador de la National Gallery de Londres llegó a pensar que aquella forma era una espina de pez, específicamente el hueso de una sepia. Y no estaba completamente equivocado al pensar en un hueso, pero se equivocó de cuerpo. No era un hueso de pez, era una calavera humana. En el Renacimiento era común que los retratos incluyeran calaveras como recordatorio de la muerte, pero la manera en que Holbein pintó esta la volvió única. La colocó en primer plano, justo frente a nosotros, pero al mismo tiempo la ocultó mediante una distorsión visual llamada anamorfosis. De frente, la calavera parece una mancha absurda, una forma incomprensible. Pero si el espectador se mueve hacia un punto específico, la deformación se corrige y la calavera aparece con claridad. Ese gesto es brillante porque obliga al espectador a cambiar de posición para ver la verdad. Mientras miramos la pintura de frente, nuestra atención se va hacia los embajadores, las telas, los instrumentos científicos, los globos, los libros y los objetos de prestigio. Pero cuando nos desplazamos, todo ese mundo de poder y conocimiento pierde centralidad y aparece la muerte. La calavera convierte la pintura en un memento mori, un recordatorio de nuestra mortalidad. Nos dice que, por más ciencia, riqueza, diplomacia, educación y poder que acumulemos, el destino final sigue estando ahí, presente, deformado quizá, ignorado quizá, pero imposible de borrar. La muerte está en el suelo, a la vista de todos, y aún así, solo se revela cuando aceptamos mirar desde otro ángulo. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Qué crees que quiso decir Holbein con esta calavera? ¿Que la muerte está escondida detrás del poder? ¿O que solo podemos entender la vida cuando cambiamos de perspectiva? Y si te gusta descubrir detalles ocultos como este, suscríbete al canal, porque algunas pinturas no esconden sus secretos en la oscuridad, sino justo frente a nosotros. Pero la calavera no es el único símbolo escondido. En la esquina superior izquierda, casi cubierto por la cortina verde, aparece un crucifijo. Es pequeño, oscuro, difícil de ver, y precisamente por eso es tan importante. La escena principal está dominada por los hombres y por los objetos del conocimiento humano, instrumentos de medición, globos, libros, música, textiles lujosos. Todo parece hablar del mundo visible, del saber, del estatus, del prestigio, pero el crucifijo aparece en un lugar marginal, casi oculto, como si la presencia de Cristo estuviera fuera del centro de atención. Por un lado, la pintura celebra los logros humanos, la ciencia, la diplomacia, la educación, la riqueza, la capacidad de medir el cielo y representar la tierra. Por otro lado, nos recuerda que todo eso es insuficiente frente a la muerte, y entre ambos extremos aparece Cristo, no en el centro, no iluminado, no dominando la escena, sino escondido entre la cortina y la sombra, como una presencia silenciosa de esperanza y salvación. Algunos han visto en esta ubicación una lectura espiritual muy profunda. El mundo humano ocupa el escenario principal, pero lo trascendente sigue presente, aunque no siempre lo percibamos. La calavera nos recuerda el destino inevitable. El crucifijo, en cambio, sugiere la posibilidad de redención, muerte y salvación, materia y espíritu, orgullo humano y esperanza cristiana, todo dentro de una misma pintura. Y quizá ahí está la verdadera grandeza de los embajadores, no solo en la precisión de sus objetos, no solo en el virtuosismo de sus texturas, no solo en la sorpresa de la calavera deformada, sino en la forma en que Holbein construye una imagen completa de su tiempo. Una Europa brillante y culta, pero fracturada. Un mundo obsesionado con medir, calcular y poseer. Hombres jóvenes rodeados de poder y conocimiento. Y al mismo tiempo, una muerte en el suelo y un Cristo escondido en la esquina. Los embajadores es una pintura que parece cambiar según la distancia desde la que la miramos. De frente, vemos prestigio, educación, lujo, ciencia,
Dos hombres que representan la seguridad intelectual y política del Renacimiento. Pero desde otro ángulo aparece la calavera, y entonces entendemos que toda esa seguridad era frágil. El mundo de los embajadores, con sus telas finas, sus instrumentos astronómicos, sus libros y sus globos, no puede detener lo inevitable. La muerte atraviesa la escena aunque esté distorsionada. Cristo permanece presente aunque esté casi oculto. Y entre ambos, los hombres intentan sostener el orden de un mundo que se está dividiendo. Por eso esta obra sigue fascinando, porque no es solo un retrato, es una advertencia, una pintura sobre el conocimiento y sus límites, sobre la riqueza y su fragilidad, sobre la política y sus tensiones, sobre la religión y sus fracturas, y sobre la muerte, siempre presente, aunque nuestra mirada tarde en reconocerla. Me encantaría saber qué detalle te pareció más poderoso. Déjamelo en los comentarios. La calavera anamórfica, el crucifijo escondido, el laúd roto, el globo terrestre, los instrumentos astronómicos o la división religiosa que parece atravesar toda la obra. Y si te gustó analizar esta pintura desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando obras famosas llenas de símbolos, secretos y detalles que cambian por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas los embajadores, no mires solo a los dos hombres ni a los objetos que los rodean. Mira también esa forma extraña en el suelo, porque a veces una pintura no esconde la verdad para que no la veamos, sino para obligarnos a cambiar de lugar antes de reconocerla.